Levanta tu Biblia. Bien. Y di conmigo, esta es la palabra de Dios. Y yo la creo. Porque es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Amén, amén, amén. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 15. Hoy te voy a traer una enseñanza sobre lo maravilloso que es Dios. Estos 21 días de ayuno y oración, por lo menos a mí me ayudaron a enamorarme más de Dios. Si Él, el Señor, el Espíritu Santo, es el amor de mi vida, y mi esposa lo sabe, y no hay objeción en eso, porque Él es el amor de mi vida. Pero en este tiempo he aprendido que ese amor yo tengo que alimentarlo, que ese amor yo tengo que valorarlo y tengo que cuidarlo, así como me tocó aprender en mi matrimonio a valorar, a cuidar, ¿sí?, mi matrimonio, así me toca siempre el hecho de poder acercarme. Pero yo no quiero hablarte de cómo nosotros podemos acercarnos a Dios, sino de lo maravilloso que es Dios al acercarse a nosotros. A veces no nos damos cuenta, porque tenemos tantas cosas en nuestra vida y en la cabeza, y no nos damos cuenta de la presencia de Dios. Tú no estás todo el tiempo pensando en la presencia de Dios, pero la presencia de Dios está todo el tiempo a tu alrededor. Tú no estás todo el tiempo pensando en Dios, pero Dios está todo el tiempo alrededor tuyo. Dice la Escritura que te despiertas a la mañana y Dios está ahí contigo, y que cuando te vas a dormir está ahí como un padre de amor que te da un beso, que te tapa, que te cubre, que ora por ti, que está ahí cubriéndote. Así es el Padre, que está ahí. Algunos dicen, bueno, es que cuando yo manejo, hasta los ángeles se bajan del carro. Bueno, Dios no, Él está ahí, Él está ahí. Bueno, es que aun cuando peco, Dios no está a mi lado. Sí, Dios está a tu lado, aunque peques. Y a veces no lo podemos entender. No podemos entender cómo Dios... A ver, yo te lo voy a poner en primera persona. A veces yo no entiendo cómo Dios me soporta. A veces yo no entiendo cómo Dios sigue a mi lado. Pero Dios sigue a mi lado. Y Dios sigue a tu lado. A pesar de... No hay nada que pueda cambiar. No hay nada que nosotros hagamos que podamos hacer que Dios cambie y deje de estar a tu lado. ¿No te parece maravilloso eso? Yo te lo voy a mostrar en la palabra de Dios hoy, porque Dios hizo un pacto por el cual Él mismo no puede romper para poder Él estar a tu lado, porque es el primer interesado en esta relación, es Dios. Dice la Escritura que cuando tú y yo estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él pensó en ti. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Porque todo lo que Dios hizo, todo lo que está en la Escritura y en la palabra de Dios, es el corazón de Dios. Y todo lo que dice la Escritura de Dios es acerca de Dios acercándose al hombre. Es de Dios acercándose al ser humano, a su creación. ¿Sí? Y hemos tratado, o sea, no es solamente la historia de la Torre de Babel, que el hombre tratando de llegar a Dios. No. Nosotros tratamos de llegar a Dios de muchas maneras. El viernes, en la noche de alabanza yo le decía, ¿tú crees que por haber ayunado los 21 días eres mejor? No. Que por haber estado dejando de comer algo o haciendo algún sacrificio, ahora tú vas a ser una mejor persona. O Dios va a decir, no, pásate del lado de los privilegiados. Dios no hace eso. Claro que el ayuno, la oración, la palabra, la devoción, la alabanza nos acercan a Dios y nos conviene. Nos conviene. Pero no va a hacer que porque, ay, Señor, tenme en cuenta que hoy fui a tu casa. No, eso no cambia a Dios. No lo sorprende a Dios porque, a ver, quizás te sorprendas a ti mismo de que pasaste 10 minutos más orando. Y dices, wow, hoy oré más, wow. El único sorprendido eres tú.
que el Espíritu Santo no se sorprende. Porque el amor de Dios hacia tu vida y hacia mi vida no depende de ello, depende de Dios. Porque tu fe y mi fe no son nuestras. O sea, con mi fe o con tu fe no vamos a ningún lado. No llegamos a ningún lado. Porque la fe nuestra es apenas esperanza, es buen deseo. Porque ni tú ni yo somos los autores de la fe. La fe no depende de ti y de mí, la fe depende de Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Por eso, si tú necesitas fe, pídele al Señor, porque Él es el que te va a dar la fe. Él es el que va a venir sobre tu vida y va a alimentar esa fe, va a aumentar esa fe, pero viene de Él y depende de Él. Por eso te estaba diciendo que te conviene acercarte a Dios, porque dice la palabra de Dios que aquel que se acerca a Dios, ¿sí?, es galardonador. ¿Por qué? Porque cuanto más cerca estás de Jesús, más luz hay en tu vida. Cuanto más cerca estás de Jesús, el autor y consumador de la fe, más fe hay en tu vida. Porque cuanto más cerca estás de Dios, que es amor, más amor hay en tu vida. ¿Entiendes? Entonces, cuanto más te acercas a Dios, más te conviene, porque más de Dios hay en tu vida. Cuanto más te acercas a Dios, más misericordia hay en tu vida hacia las demás personas. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es misericordioso. Así que todo lo que necesites es para que te puedas acercar a Dios, para tenerlo. Pero si no te acercas a Dios, no lo tienes. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces nos conviene acercarnos a Dios. Este texto de Génesis capítulo 15. Estás conmigo ahí, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice: tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. ¡Qué palabra que recibió Abraham! Ahora, si está en la Biblia, esa palabra es para ti y para mí también. Y te está diciendo el Señor: no te preocupes, no temas, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Y cuando yo leí esto, yo tuve el mismo pensamiento que Abraham, diciéndole: Señor, ¿y cómo yo puedo saber que estás conmigo? ¿Nunca se hicieron esa pregunta? ¿Y cómo puedo yo saber que tú este año me vas a bendecir? ¿Y cómo puedo yo saber que tú vas a guiar mi descendencia, vas a bendecir a mis hijos? ¿Cómo yo puedo saber esto? ¿Y cómo yo puedo? ¿No? Como los niños, y después qué, y cómo, y con todas las preguntas. Abraham le respondió, versículo 2: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos. Eliezer, el de Damasco, un siervo de los de mi casa, va a heredar toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. ¿Y sabes una cosa? Aquí el Señor trae a mi mente ese texto que dice: los pensamientos que yo tengo de ti son mayores que los que tú mismo tienes de ti. O sea, lo que yo quiero para tu vida, lo que yo quiero traer para tu vida, siempre va a ser superior a lo que tú te estás imaginando y a lo que tú estás creyendo. El Señor siempre va a venir a afirmar, y nunca vamos a poder llegar a entender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Fíjate que el Señor le dice, quiere venir sobre él y dice: ¿sabes las bendiciones que tengo para tu vida? ¿Sabes lo que yo quiero para tu vida? Y le dice a Abraham: ven, vamos afuera, vamos al fondo de tu casa. Abraham vivía, era bastante nómada en ese tiempo, él estaba viajando con todas sus cosas y vivía en el desierto, estaba acampando en el desierto. Y el Señor lo lleva afuera y le dice: mira las estrellas. Ustedes vieron en medio de un lugar, monte, en un lugar oscuro, ¿sí? Las estrellas alguna vez parece que se multiplican, ¿sí? Acá, por la cantidad de luces y eso, no vemos la majestad
del cielo, pero si tú estás en un lugar donde hay oscuridad y no hay mucha luz, tú empiezas a ver la majestad del cielo. Y en ese lugar se veía la majestad del cielo. Y entonces el Señor lo lleva afuera a Abraham y le dice: Abraham, mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Dice: así son las bendiciones, así son mis pensamientos sobre ti. Y no es el vecino, el sobrino, no es un familiar, no es una persona la que está hablando acá con Abraham. Como no es una persona la que habla contigo, es Dios. Y Dios te dice: en este año, lo que yo pienso sobre tu vida es muy superior, no puedes llegar a entenderlo. Lo que yo tengo para tu vida, no solo como una bendición, sino lo que tengo para tu vida es muy superior a lo que tú puedes llegar a pensar e imaginarte. Entonces esto es un diálogo entre Abraham y el Señor y Dios. Este es un diálogo, ¿sí? Y en ese diálogo es la misma oportunidad de tener un diálogo que tuvo Abraham con Dios. Es la misma oportunidad que tú tienes de tener un diálogo con Dios, en el que Él pueda hablar a tu vida, en el que Él pueda mostrarte, en el que Él pueda enseñarte. Dios es Padre y quiere acercarse a tu vida como Padre. Por eso es que hemos insistido tanto en este tiempo de 21 días de ayuno, en que te acerques a Dios. No importa el estado en el que te acerques. Hay personas que dicen: no, hasta que yo no deje tal vicio, hasta que yo no deje esto, hasta que Dios no me cambie, yo no me voy a acercar a Dios porque Él es santo, 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 y no hay manera de que acepte a este pecador. Y eso es un error, porque entonces estaría anulando o tratando de decir: Señor, tú no tienes el poder para hacer algo en mi vida. Nosotros podemos pensar, y yo muchas veces lo pienso: Señor, yo no soy digno de estar delante de tu presencia, no soy digno de estar en este lugar, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero tú me amas igual. El hijo pródigo volvió a la casa del padre después de haber desperdiciado la fortuna de su padre, después de haber humillado a su padre, después de haber hecho todo lo que un hijo posiblemente puede hacer para hacer enojar a su padre o para lastimar el corazón de su padre. Y lo hizo este hijo, pero aún así este hijo decidió volver, y aún así su padre lo recibió y le dio lo mejor en todo momento. Su padre lo recibió con los brazos abiertos. Su padre no esperó a que él llegara hasta donde él para reprenderlo. Dios no es ese viejo de barba grande, larga, que está con un bastón esperando para castigar tus errores. Dios no es Él. Conmigo nunca lo fui, a pesar de que también fui como ese hijo pródigo y soy como ese hijo pródigo. Nunca Dios se comportó así conmigo. Siempre Dios habló conmigo. Siempre tuve la oportunidad de entrar delante de su presencia para poder entablar un diálogo con Dios sobre mi corazón. Fíjate que Abraham habla de su necesidad. Dios habla de su grandeza. Y siempre va a ser así. Pero no importa, acércate a Dios igual, a hablar desde tu necesidad, porque no es tu necesidad lo importante, es que te acerques a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Tu necesidad Dios la puede suplir? Sí, acá lo está diciendo, eso y mucho más. Es más lo que Dios tiene para tu vida que lo que tú puedes presentar como tu necesidad. Abraham le dice a Dios: mira, es que lo que yo necesito es un hijo. No tengo descendencia. Y esa era la carga de Abraham. Pero es que a través de la carga de cada uno de nosotros es que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Dios se manifiesta a mi vida a través de mis cargas, de mis preocupaciones, a través de mis pecados. Él se acerca a mí porque Él fue el que tendió el puente para acercarse a mi vida a través de Jesucristo, y lo ha hecho a tu vida en medio de una necesidad. Todos acá hemos llegado a los pies de Jesús por una X o Y necesidad. Nos hemos acercado a Dios. Es más, tenemos nosotros la tendencia humana de buscar a Dios cuando nos aprieta el zapato, ¿sí o no? Cuando hay una necesidad, cuando hay un problema. Cuando está todo bien, parece como que Dios no existe.
Pero cuando llegó los viles, cuando estás en una crisis, ahí es donde hay Diosito lindo. Porque sí, es nuestra naturaleza. Pero no es la necesidad. Yo creo que muchas veces la necesidad es la excusa que Dios usa para mostrarnos su gloria y su presencia en nuestras vidas. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Dios le habla sobre su tema. Dios mira su necesidad. Le dice: pero no te voy a dar un hijo. Dice: cuenta las estrellas, si puedes contarlas, así será tu descendencia. Porque tú estás pensando en tu problema, pero Dios quiere bendecirte a través de ese problema, no solamente a ti, sino a todos los que están a tu alrededor. Dios quiere que seas un testimonio de ello. El verso 6 es importantísimo, dice: y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Entonces el Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó del pozo del que estabas, en este caso de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra como posesión. Pero Abraham respondió: oh Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerlo? Y el Señor hace algo que llamó mi atención, y este es el eje del mensaje. El Señor le da una lista de supermercado. Abraham le dice: ok, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Le da la lista y le dice a Abraham: consígueme todo esto. Y a mí me llamó la atención, ¿por qué una novilla de 3 años? ¿Por qué una cabra de 3 años también? Un carnero de 3 años también, una tórtola y un pichón de paloma. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué no 2 tórtolas? Digamos, si la tórtola y el pichón de paloma son parecidos, digamos, ¿por qué no eligió uno u otro? ¿Por qué tenía que ser así? Y resulta que cuando había un pacto serio entre 2 personas en ese tiempo, el pacto más serio que había era traer algo como sacrificio. Y en ese caso eran estos animales, específicamente. Si entre 2 personas querían hacer un pacto, pero un pacto de sangre era, un pacto de vida o muerte. Como para darte, de ahí no podía haber más dudas, ¿no? Porque Abraham tenía dudas, ¿sí o no? De ¿cómo es posible? ¿Cómo va a suceder esto? ¿Pero cómo esto? ¿Y cómo esto? Entonces Dios dice: voy a hacer el pacto que tú conoces. Y ese pacto consistía en que traían esos animales, los sacrificaban, los partían al medio, literalmente desde la cabeza hasta la cola, eran partidos al medio. Y eran puestos una parte a la derecha y la otra parte a la izquierda. En el medio estaba toda la sangre de esos animales. Y partían cada uno de estos animales, menos la paloma y la tórtola, que las dejaban ahí. Y dice la palabra de Dios que Dios le pide hacer este pacto a Abraham. Y entonces el pacto consistía en que los 2 tenían que pasar por entre medio de los animales y de la sangre. Y obviamente se manchaban con esa sangre. Y tenían que pasar los 2 por ese medio, y cuando los 2 pasaban por ese medio y se manchaban con esa sangre, ¿sí?, ese pacto quedaba confirmado, y era un pacto de sangre. Los 2 tenían que hacer esto, para que entonces no hubiera absolutamente ya ningún tipo de dudas. Verso 10, entonces Abraham le presentó todos esos animales, los mató, luego partió a cada animal por la mitad y puso las mitades una a un lado de la otra. Sin embargo, no partió las aves por la mitad. Y entonces, escucha bien, verso 11, algunos buitres se lanzaron en picada para comerse a los animales muertos, pero Abraham los espantó. Dice que todo el tiempo, y esto es algo que el Espíritu Santo me decía, cada vez que hay una necesidad en tu vida, Dios va a intervenir. Pero hay algo que es responsabilidad nuestra, y es nuestro sacrificio delante del Señor. Es nuestro acercarnos adelante del Señor. Es la parte de ese pacto. Pero también van a venir a tu vida buitres
que van a querer robarte esa bendición. Van a venir pensamientos a tu vida para alejarte. Ese es el momento previo a ese pacto. Es el momento en que Satanás más ataca. Es el momento en que el enemigo más trata de distraerte. Es el momento en que el enemigo más trata de alejarte. Es el momento en que el enemigo va a tratar de robar. Los pensamientos van a venir a tu vida. La duda va a venir a tu vida. La incredulidad va a venir a tu vida. Ese es el momento. Y la responsabilidad de alejar esos buitres de tu vida es tuya. Y sabes, dice que Abraham estaba alejando sus buitres hasta que se cansó y se quedó dormido. Y dice que al ponerse el sol, verso 12, Abraham se durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad aterradora. Después el Señor dijo a Abraham está dormido, sí, profundamente. Y dice que el Señor le dijo a Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años, pero yo castigaré a la nación que los esclavice, y al final saldrán de ahí con muchas riquezas. En cuanto a ti, Abraham, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Y cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Después que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio, Abraham está dormido, esto es una visión, Dios se manifiesta a Abraham en una visión. Dice, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaban entre las mitades de los animales muertos. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera hasta el gran río Éufrates, la tierra que ahora ocupan, y enumera todos los pueblos que estaban ahí alrededor. Fíjate que en este pacto pasa algo particular, y esto es lo que pasa siempre en tu vida. Por eso te dije que Dios es maravilloso. Abraham queda profundamente dormido después del esfuerzo que hace. Está cansado y está agotado porque estuvo todo el tiempo tratando de alejar los buitres, los pensamientos, estuvo luchando, su fe estuvo luchando. Ahí cuando tú estás en medio de esa situación, es tu fe la que Dios pone en tu vida. Cuando tú te acercas a Él, la fe de Jesús viene a tu vida, su presencia viene a tu vida, pero tú estás luchando en tu fe, como siempre estás luchando en tu fe, y eso desgasta. Eso cansa, luchar cansa, porque ahí son nuestras fuerzas, pero Dios está viendo aún nuestras fuerzas luchar por recibir esa bendición de parte de Dios. Entonces Él lucha hasta que se queda dormido, pero aunque se quedó dormido, la presencia de Dios se manifestó igual. ¿Sabes? Dice que aún en medio de esos sueños, en el medio del sueño, en el medio del cansancio de Abraham, en el medio de la desesperación de Abraham, Dios se manifestó, y en esa visión, a pesar de que había una oscuridad, Dios confirma su pacto con Abraham, y dice que Abraham ve un horno humeante y una antorcha pasando por entre medio de los animales partidos a la mitad. ¿Sabes qué es lo maravilloso de esto? Fue Dios. Fue su presencia, fue la antorcha que es Jesús pasando por ese pacto. Pero hay algo que llama mi atención. Abraham no pasa por el medio de los animales. Abraham no pasa por el pacto. Es Dios. Es Dios. Abraham está dormido. Abraham está viendo esto en sueños, en visión. Y es Dios. ¿Y sabes qué significa? Que Él hizo todo. Que Dios ha hecho todo. Que Dios sabe que tú ni yo podemos responder a ese pacto. Dios supo desde el primer momento que te salvó que no ibas a poder responder tu parte o mi parte del pacto. Dios sabe que le íbamos a fallar igual. Dios sabe que a pesar de que
lo aceptamos en nuestro corazón y perdonó nuestros pecados y nos acercamos a Él, mañana le vamos a volver a fallar y vamos a volver a caer y vamos a volver a dudar. Dios lo sabe. Por eso Dios dice: no quiero que tú tengas que pasar por ese pacto, porque no lo vas a poder cumplir, y este pacto es un pacto de muerte y yo quiero la vida para ti. Entonces el que pasa por entre medio de ello es Dios, porque Él nunca ha roto su pacto hacia tu vida. El que dice y que pasa por ahí, por ese pacto, es Jesús. Es la antorcha que pasa por ahí para demostrarte que Él va a estar siempre y que nunca va a romper ese pacto hacia tu vida. ¿No es maravilloso Jesús? ¿No es maravilloso nuestro Dios? Que a pesar de que Él lo sabe, Él sabe de tus pecados, Él sabe de tus errores, Él sabe de tus faltas, Él sabe de aquellas cosas y sabe que una y otra vez caemos y una otra vez nos levantamos y volvemos a caer. Y por eso la palabra de Dios dice: aunque 70 veces cae el justo, 70 vuelve a levantarse. Y porque está diciendo que 70 veces cae, ¿sí? Está diciendo: aquel que peca contra ti, perdona los cuantos, 70 veces 7. ¿Por qué? Porque sabe que en un día lo podés pecar 490 veces o más. Él sabe de nuestros errores. Por eso quiero en este tiempo cerrar este mensaje de esta manera. No hay nada en este mundo que tú puedas hacer que rompa el pacto de Dios. No hay nada. Tú puedes tratar de alejarte de Dios y hacer cosas para ofender su corazón, como el hijo pródigo lo hizo con el padre. ¿Sabes que el hijo pródigo, al hacer lo que hizo de pedir esa herencia, estaba diciendo literalmente: papá, deseo que te mueras? Eso es lo que significaba pedirle al padre en vida la herencia. Eso es lo que significa. Sin embargo, el padre lo recibe con los brazos abiertos. Y ese padre es Dios, que a pesar de que hagas lo que hagas, te va a estar esperando siempre con los brazos abiertos. Eso es gracia. Eso es gracia. Ni tú ni yo lo vamos a merecer nunca. El favor de Dios no lo vamos a merecer. Todo lo que Él nos da es por su gracia y su favor. Todo lo que tenemos no es por lo que logramos y los premios que tenemos en esta vida y tu esfuerzo. ¿Sabes? Cuando me dicen: no, es porque es mi esfuerzo. Bueno, ¿quién te dio la fuerza? No, es que yo estudié. ¿Quién te permitió estudiar? ¿Quién te da el trabajo que tienes? ¿Quién te sostiene? A pesar que a veces falte el trabajo, ¿quién te ha seguido sosteniendo? Porque no ha faltado el plato de comida en tu mesa. Dios no nos ha faltado nunca. Dios no te ha fallado nunca. Porque nunca lo va a hacer, ni nunca lo hará. ¿Sabes cuál es el problema de nuestras vidas? Que no nos acercamos a Él. Que no nos acercamos lo suficiente a Dios. Porque te dije otra vez, volviendo al principio de este mensaje, ¿qué necesitas? ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué necesitas? Abraham se acercó otra vez de su necesidad. Él quería un hijo. Y Dios le dijo: no solamente un hijo, te bendeciré con millares de descendencia. Tú estás pensando en el hijo que viene. Tú estás pensando en el plato de comida que vas a tener hoy, si lo vas a tener o no. Dios está diciendo: tengo una bendición eterna para ti. En esa bendición eterna nunca te va a faltar, nunca, ni un día, un plato de comida. O sea, nuestra visión es corta, la visión de Dios es eterna. Y cuanto más te acerques a Dios en tu vida, más eso que estás necesitando vendrá sobre ti.
vendrá sobre tu vida. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? No hacer sacrificios y todo eso. Si quieres hacer un día, decir, yo quiero hacer un ayuno, yo quiero hacer un sacrificio de dejar algo, está bien, pero es para acercarte a Dios. Es que no sabe, pastor, es que los pecados, es que el vicio, es que los pensamientos. Acércate a Dios. Acércate a Dios. Acércate a Dios. ¿Puedes ponerme en oscuridad esta pantalla un minuto? ¿Se podrá? ¿No? Ok. Imagínate que, no sé, que esa pared de allá está en oscuridad. Está en oscuridad. Como nuestra vida muchas veces. Cuanto más cerca estamos de Dios, más luz va a haber sobre esa pared. Porque Dios es luz. ¿Qué te falta? ¿Amor en tu vida? Cuanto más cerca estés de Dios, más amor va a haber en tu pared, en tu vida, porque Dios es amor. ¿Qué te falta? Provisión. Cuanto más te acerques a Dios, más provisión va a haber en tu vida, porque Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Entiendes? ¿Qué necesitas? Lo que necesitas, tienes que acercarte a Dios en su búsqueda. Porque Dios nunca ha roto su pacto. Lo selló con la sangre de Jesús en la cruz. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos un instante, no te distraigas con nada, ni con nadie, ni distraigas a nadie. Porque el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Y Él quiere que entiendas cuánto te ama. La palabra de Dios dice, con amor eterno te he amado. Por lo tanto he prolongado mi misericordia sobre ti cada día. Yo sé que tú crees y piensas que no te lo mereces, pero es que Dios no puede hacer nada para romper su pacto porque te ama. Te ama. Y nunca va a romper su pacto porque te ama. Pero las bendiciones, las peticiones, todo aquello que está en tu corazón y que necesitas, vendrá a ti a medida que te acerques a la cruz. A medida que te acerques a Jesús, vendrá a tu vida. Por eso el Espíritu Santo de Dios está aquí para convencerte de ello, de acercarte a Dios, de acercarte a Dios, de acercarte a Dios. Y si ese es tu anhelo y tu deseo de caminar hacia Dios y acercarte más a Dios y más a Dios y más a Dios, aunque te falles, te levantas y vuelves otra vez a Dios, y aunque te sientas decaído, te sientas sin fuerzas, las fuerzas vienen de Dios. Y aunque te sientas en enfermedad, Dios es el sanador. A medida que te acercas a Él, a medida que vas caminando hacia Él, la enfermedad desaparece, es consumida. Porque nada, ni el pecado puede estar en pie. El pecado se deshace cuando se acerca a Dios. La tentación desaparece cuando te acercas a Dios. El miedo desaparece cuando te acercas a Dios, porque Dios es protector. Porque Dios es Padre. Ese padre del hijo pródigo, cuando vio a su hijo de lejos, dice que salió corriendo al encuentro y lo abrazó y lo besó, porque es Dios acercándose a nuestras vidas. Es Dios acercándote a tu vida a pesar de lo que puedas tú creer o pensar o sentir. Dios es más poderoso que ello. Y el abrazo de Dios es fuerte. Un día yo estaba en el seminario solo, me sentía solo, pero era nuestro tiempo devocional y me acerqué
al lugar donde yo oraba, arriba de una piedra, y dije: Señor, me siento solo. La tristeza había invadido mi corazón. Dije: Señor, yo me siento solo, me siento lejos, me siento solo. Lo único que dije fue eso. Cerré los ojos y una fuerza me abrazó. No había nadie en ese lugar, no había nadie en ese campo. Solo estaba yo en esa piedra sentado, y yo sentí el abrazo. Yo sentí un abrazo como de un padre, un abrazo fuerte, un abrazo de amor. Yo sentí ese abrazo, y automáticamente ese sentimiento de soledad, de tristeza desapareció. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, y empecé a alabar al Señor, porque su abrazo, su brazo fuerte me abrazó. Y así ha sido siempre. Y aunque muchas veces me he sentido mal, o muchas veces ha vuelto esos sentimientos u otros sentimientos, desde ese momento yo he sabido que Dios está conmigo. Que en los momentos de mayor necesidad es cuanto más Dios quiere abrazarte. Yo quiero invitarte que te pongas de pie y te dejes abrazar por el Espíritu Santo de Dios. Déjate abrazar por Él. Déjate abrazar por Él. Acércate a Jesús. Acércate a Jesús en este momento. Dile: Señor, me siento así, de esta manera. Señor, esta es mi necesidad, y con ella me acerco a ti. Y el Señor te va a abrazar y te va a mostrar que Él está contigo. Dile: Señor, perdona mis pecados. Señor, díselo, pero Él te va a abrazar y te va a decir: yo perdono todos tus pecados, hijo, hija, porque te amo. Todo lo que has hecho, aún en el pasado, que tú misma no te puedes perdonar, yo estoy aquí contigo para decirte: yo ya te he perdonado todo eso. Ahora solo déjame abrazarte y mostrarte que yo estoy contigo, que yo te doy las fuerzas, que yo te doy la fe, que yo te sostengo y que nunca te dejaré. Oh maravilloso Dios, ven a este lugar. Derrama tu Espíritu Santo y abraza nuestros corazones, abraza nuestras vidas, Señor. Aunque una y muchas veces has abrazado mi vida, Señor, abraza mi vida en este momento. Cierra tus ojos y siente el abrazo del Padre. Aleluya.